fisiológico y el otro es el puerperio patológico. Entonces vamos a solo hablar de las cosas más importantes. Sí, ahí. Ya. Vamos a definir primero qué es el puerperio. ¿Ustedes saben qué es el puerperio de forma general? O sea, en sus términos. Es el posparto. Es después del posparto. Ya, pero algo más amplio, no solo es después del Desde posparto. que sale la placenta. Ya, pero ¿en qué consiste el puerperio? Secreción Fisiológica y anatómica del Ah, ya útero. has estudiado, me parece bien. Mañana tienes examen. No, pasado, voy a ir el domingo. Ya, entonces vamos a definir al puerperio como el periodo de transformación progresiva, anatómica y funcional que van a hacer regresar de forma paulatina todos los órganos que se han preparado para el momento del embarazo. Vamos a hablar de puerperio desde el momento de la placenta, desde el momento de la salida de la placenta, y los cambios mayores se van a llevar a cabo las primeras 6 semanas. Ahora, no solo duran las primeras 6 semanas después del parto, vamos a ver que se va a dividir en 4. Las primeras 24 horas vamos a llamarle un puerperio inmediato, desde las 24 horas hasta los 10 días, inmediato. Después de los 10 días, estamos hablando de los 11 a los 42 días, alejado, y hasta los 364 días, tardío, ¿ya? No se van a olvidar. Entonces, esto está relacionado principalmente, hablando del puerperio tardío, sobre la lactancia materna. Si ustedes se ponen a pensar, todos los órganos que van a transformarse durante el embarazo van a regresionar hasta el puerperio alejado. Pero el único órgano que no va a sufrir todavía los cambios pregravídicos son las mamas, ¿no? Por el tema de la lactancia. Y por eso es que todavía sigue considerándose el puerperio. En la atención del puerperio, entonces, ¿qué vamos a determinar? Debemos determinar el tiempo de puerperio, como lo hemos establecido ahorita, las primeras 24 horas, pasar las 24 horas, entonces es un puerperio inmediato, mediato, etcétera. Evaluar las transformaciones que se tienen que dar de acuerdo al tiempo del puerperio en el que estamos, porque es un cambio que se da en las primeras 24 horas, los primeros 10 días son otros cambios, entonces tenemos que establecer bien en qué tiempo estamos. Y se debe evaluar la glándula mamaria, cómo está yendo la lactancia materna. Eso es algo muy importante porque ya vamos a ver que en el puerperio patológico la mama nos puede producir complicaciones, ¿como cuáles? ¿Qué refieren las mamás cuando dan de lactar? Como complicación. ¿Han escuchado hablar de la mastitis? Ya. Entonces las mastitis, el absceso de mama, entre otros, ¿no? Ahorita vamos a entrar a más profundidad a eso. Y siempre determinar si no hay riesgo de complicaciones como las hemorragias, las infecciones o cualquier otra complicación que pueda presentarse en el puerperio. Van a existir modificaciones locales a nivel del cuello uterino y del útero como tal. Vemos que inmediatamente sale el bebé, el útero va a llegar a pesar, durante el embarazo el útero va a llegar a pesar de 1200 a 1500 gramos, se va a extender hacia arriba con una longitud de 25 a 30 centímetros en sentido vertical. Y ya una vez que ha salido el bebé, ha salido la placenta, vamos a hablar de algo que se llama involución uterina, que nosotros debemos valorar cada día para ver cómo está regresionando el útero. Y esto se va a producir hasta la primera menstruación, pero al cabo de los 12 días, el útero que nosotros podemos valorar midiendo la altura uterina, a los 12 días este útero ya se va a hacer intrapélvico. Entonces ya dejamos de verlo, de sentirlo, y eso es lo que se espera. Por eso es que ustedes tienen que saber cómo vamos a ir valorando cada día, cómo se pretende encontrar al útero. Entonces, ¿qué va a haber histológicamente los cambios a nivel del útero? Va a haber disminución y luego desaparición del edema que se ha presentado por el momento del parto, estrechamiento
pronunciamiento y luego desaparición de los senos sanguíneos que se van a dar principalmente por la irrigación placentaria, regresión del músculo uterino que se ha desarrollado más para poder albergar al producto de la concepción y después ayudarnos durante las contracciones uterinas. Y los primeros días la cavidad uterina se va a tapizar por unas células que van a empezar a tapizar a las células residuales con fibrina, que en otras palabras ya van a ir preparando a las glándulas y al tejido endometrial para una nueva menstruación. Y finalmente esta capa de fibrina que se ha tapizado se va a eliminar con los lóqueos. Los cambios a nivel del cuello uterino y del segmento inferior. El primer día, obviamente, el cuello uterino va a estar completamente dilatado, en otras palabras, abierto, va a estar flácido. Congestivo, ¿qué quiere decir? Que va a existir edema, va a estar edematoso. Al tercer día ya tiene que desaparecer el edema y hemos hablado de la longitud del cuello uterino, que era de ¿cuánto? Normalmente. De 3 a 4 centímetros, ¿no es cierto? Y durante el parto, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el cuello uterino? Se adelgaza, se produce el borramiento, hemos hablado del borramiento, ¿no es cierto? Entonces nos dice que el tercer día el cuello uterino tiene que alcanzar su longitud normal, ya tiene que empezar a alcanzar su longitud. Y al día 12, este cuello que estaba abierto, dilatado, tiene que cerrarse. Ya se cierra hasta ese día, por eso vamos a hablar, o hasta el 10º día de la eliminación de los lóqueos. Y el epitelio del cuello uterino va a empezar a remodelarse, otra vez a reformarse para prepararse para una nueva menstruación. Los cambios extrauterinos, vamos a ver principalmente que la piel en las embarazadas se ha pigmentado. Entonces todo esto va a empezar a aclararse. La cara, las axilas, a nivel de la ingle, etc. Todo eso se empieza a aclarar, van a aparecer igual estrías, ¿no es cierto?, durante el embarazo. Al concluir el embarazo, estas estrías tienen que empezar a cambiar de color. No necesariamente todas van a desaparecer, pero ya no van a estar rojas, sino van a pasar a su color blanquecino o grisáceo, que ya de la mayoría tiende a quedarse de forma permanente. Después del parto van a disminuir considerablemente los estrógenos el 4º día y el 10º día disminuye la progesterona. Y la hormona folículo estimulante va a estar levemente mayor en aquellas mujeres que sí van a dar de lactar en comparación con las que no van a dar de lactar. La prolactina también va a disminuir inmediatamente después del parto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar en las mujeres? Siempre cómo va a estar, sus signos vitales, la fascia de la madre, porque ustedes van a ver que después del parto, cómo se presenta la mamá. Primero que está cansada, pero a su vez tranquila y feliz, ¿no es cierto? Ya el dolor se ha ido, ya nada prácticamente le molesta como es el momento del parto. Sí puede existir una sensación de quemazón a nivel de la vulva que les dura aproximadamente 24 horas, pero sí eso está presente. Y puede existir escalofríos que se consideran benignos, esto principalmente, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que les hace así? Por la temperatura. ¿Antes alcanzará? No. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado durante el parto? O durante el alumbramiento principalmente, ¿qué ha pasado? La pérdida de sangre ha sido considerable, entonces eso obviamente les va a producir sensación de frío. ¿De cuánto hemos hablado de que pierden sangre? ¿Cuánto pierden? 300 ml. 300 ml mínimamente, ¿no es cierto? Y puede ser un poco más, y si hablamos ya de 500 ml estamos hablando de una hemorragia puerperal. Y sí, podemos ya valorar incluso signos de shock, ¿no es cierto? También pueden sentir, lo que estaba leyendo en el libro decía que podían sentir como calambres por la reducción de los utensilios. Ahorita vamos a llegar, se llaman entuertos. Las primeras 2 horas del posparto nosotros le llamamos horas de oro. ¿Por
Por la presencia de hemorragia. ¿Ya? Entonces está principalmente relacionada con el riesgo de sangrado, de hemorragia, y son las primeras 2 horas. Hemos hablado en las clases pasadas de algo que se llama el globo de seguridad espinal, ¿no es cierto? Entonces, este globo de seguridad espinal que tiene que estar presente, ¿por cuánto tiempo? 2 horas. 3 horas. 3 horas tiene que estar presente. Es lo que nos va a permitir valorar nuestro riesgo de sangrado. Ahorita vamos a entrar por periodo patológico, pero hay varias causas para que el útero presente sangrado durante las primeras 2 horas y puedan incluso llevar a la muerte a la madre. Por eso es que las mujeres que tienen posparto en los hospitales públicos no pasan inmediatamente a su sala con alojamiento conjunto, sino que durante esas 2 horas se quedan en sala de dilatantes o en sala de partos para hacerles ¿qué? Observación. Aparte de la observación, Toma inhibitores. ¿qué es el MATEP? Manejo activo de la tercera. Para hacerles el MATEP, que ¿cuál es una de sus acápites? ¿Qué decía? Son 3 cosas, ¿no ven? ¿Qué es el primero? Uso de oxitocina. El segundo, tracción y contratracción. Y el tercero, los masajes uterinos se hacen durante 2 horas, cada 15 minutos. Entonces, para eso se les tiene a las pacientes en sala de parto o en observación para controlar que no haya este riesgo de sangrado y que la paciente no pueda estar haciendo una hemorragia puerperal y finalmente llevarnos a un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Tenemos que iniciar la lactancia materna precoz. Es algo que se llama ahora es el apego precoz, ¿no es cierto? Inmediatamente nace el bebé, se le pasa a la mamá para un contacto piel a piel y es inmediato. No es que se lo lleva al bebé, primero le cambian y luego le traen a la mamá, no. Entonces es así, piel a piel y es inmediato. Y debe hacerse la primera hora, no pueden llevárselo al bebé, a no ser que haya excepciones, como que ese bebé ha nacido con sufrimiento fetal, haya que atenderlo, la mamá esté con una complicación como una hemorragia, etc. Entonces en ese caso sí, no se puede hacer el apego precoz y se separa la mamá del bebé, pero si no, sí se hace esto. El alojamiento conjunto siempre tiene que estar presente y el control de los signos vitales, como ya hemos hablado. Tenemos que valorar el globo de seguridad espinal y el sangrado vaginal. El útero tiene que estar retraído. Hemos hablado en la clase pasada que cuando sale la placenta el útero tiene que estar 2 dedos debajo del ombligo. Entonces eso siempre tienen que valorar y por lo tanto tienen que medir la altura uterina. Y hay algo que siempre yo discuto con los internos porque ellos ponen en la evolución que hacen a las pacientes como involución uterina de 15 centímetros, por ejemplo. Y eso, ¿qué les dice a ustedes? ¿Cuánto debe involucionar el útero cada día? De 1 a 2 centímetros, ¿ya? Entonces, si ustedes me ponen involución uterina de 15 centímetros, ¿cómo lo interpretan ustedes? Como que hubiera involucionado los 15 centímetros de ayer para hoy día, ¿no es cierto? ¿Y cómo debería registrarse? Se registra altura uterina de 15 centímetros con involución uterina de 1 o 2 centímetros. Y eso ustedes lo valoran como viendo la evolución o el registro del día anterior. Entonces ustedes tendrán día anterior una involución de una altura uterina de 16, entonces al día siguiente hacen ustedes su comparación, ¿ya? Entonces tienen que tratar de poner eso. Debemos valorar la piel, las mucosas que no estén pálidas, que no estén secas, siempre pensando otra vez más en los signos de shock hipovolémico. Va a haber una ligera hipotermia, les vuelvo a repetir, va a existir una pérdida de peso inicial de 4 a 6 kilos, ya porque ha salido el bebé, obviamente la placenta, puede existir una transpiración profusa, va a aumentar la secreción o la eliminación de orina, van a disminuir los eritrocitos y la hemoglobina durante la primera semana, esto otra vez estamos hablando del sangrado que ha existido durante el momento del parto,
Va a existir un aumento de los leucocitos, esto les dije en la clase de fisiología, que puede llegar hasta cuánto. Más, 12, más, 13, más, 15. puede llegar incluso a 18.000 y les he dicho que no se considera patológico, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen un registro de 18.000 inmediatamente después del parto, le hacen un control a las 24 horas y de golpe va a bajar a 12.000, a 10.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es fisiológico, que si se ha elevado es por el momento del parto. ¿Ya? Entonces va a existir un aumento de los factores de coagulación y por eso existe el riesgo de desarrollar CID. ¿Ustedes saben qué es CID? CID. ¿No? ¿Han escuchado hablar de la coagulación intravascular diseminada? Eso desarrollan las mujeres puérperas y es una causa muy grave de muerte materna. ¿Ya? Y eso sí se produce en los hospitales. Ustedes tienen una paciente puérpera que está comiendo, que está sentada, que está dando de lactar a su bebé y de golpe es código azul. Todos corren y la mamá se ha muerto. ¿Qué creen que ha pasado ahí? Un tromboembolismo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las mujeres durante el parto, sus factores de coagulación están muy aumentados. Y esto debido a que, hemos hablado también esto en la clase de fisiología materna, que tienden a aumentar para prepararse para el momento del parto y tratar de detener la hemorragia que se va a venir. Pero a veces existe un desbalance que produce o que provoca que se produzcan trombos, entonces es contraproducente y produce mayor riesgo en la madre. Por eso es que ustedes tienen que conocer estos factores de riesgo y por eso es que toda mujer que va a ser atendida para parto tiene que entrar con exámenes de laboratorio, por lo menos plaquetas. Tenemos que conocer las plaquetas, ideal fuera que tengamos el fibrinógeno por lo menos, entonces sería mucho mejor. Vamos a ver cambios locales y sistémicos. A nivel del abdomen, los cambios, hemos dicho, el abdomen va a estar flácido, es como un globo que se ha desinflado, obviamente los primeros días va a estar flácido. Algunas de las mujeres pueden presentar diástasis de recto, no todas, solo algunas. Los primeros 12 días vamos a seguir palpando al útero en la cavidad abdominal. Llegan los 12 días y el útero se hace intrapélvico y ya no lo podemos sentir. El primer día hemos dicho que va a estar cerca o 2 través de dedos debajo del ombligo. Al 6.º día va a estar entre el ombligo y la sínfisis del pubis, justamente a la mitad de estos dos. El 8.º día la línea media y el útero va a tener una forma más globosa, aplastada, de delante hacia atrás, o sea que ya está volviendo a su tamaño normal. El día 12 el útero desaparece, se hace intrapélvico y si no desaparece el día 12, ¿qué quiere decir? Que puede haber restos placentarios y por lo tanto un proceso infeccioso, ¿ya? Por eso es importante que siempre valoremos a las pacientes. Generalmente la valoración del útero después de las primeras 24 horas no debería doler. Si ustedes revisan la barriguita normal, la paciente no debería quejarse. Si existe dolor a la palpación, tienen que siempre ustedes valorar el riesgo de un proceso infeccioso. El útero duele cuando está con un proceso infeccioso o con una secreción purulenta. Entonces siempre tienen que valorar eso. Lo que hace un momento me preguntabas, hay algo que se llaman los entuertos, que son dolores que se van a producir por la contracción del útero que va a estar desarrollada o relacionada con la lactancia materna. Entonces, la madre está dando de lactar y siente que le duele el útero, siente que le duele la barriguita. Y dice, más le doy, más me duele. Eso se produce por la liberación de oxitocina que se produce por la lactancia materna. Estos entuertos no deberían durar más de 3 días, ¿ya? Solo hasta el 3.er día.
Pasado el tercer día, si esto continúa, también es patológico, ya no es algo benigno que se espera. Están únicamente relacionados, generalmente no necesitan tratamiento. Si doliera mucho, sí podemos darle algún analgésico o antiinflamatorio y no se les requiere de mayor atención. Pero siempre hay que explicar estos cambios a la mamá, porque acompañado con esto se produce lo que se llama la bajada de la leche. Es la transición del calostro por la leche, que se produce ¿qué día? El tercer día, ¿ya? Esta transición se presenta el tercer día, el calostro solo va a estar presente 3 días. Entonces, cuando empieza, se cambia de calostro a leche, la mamá va a sentir fiebre, malestar general, debilidad y mayor dolor en las mamas, mayor sensibilidad en las mamas. Entonces, siempre las mujeres de antes o las del campo hasta ahora relacionan con sobreparto y por eso no les hacen bañar a las mujeres, ¿ven? Pero eso es falso. Fisiológicamente es la transición del calostro por la leche, ¿ya? Y que todo eso se espera. Es una febrícula que no va a llegar a fiebre, el malestar general está presente y la sensibilidad de las mamas también. Los loquios es una característica muy importante del puerperio, que van a estar compuestos por eritrocitos, excoriaciones del cuello y de la vagina, de fragmentos de degeneración grasa y de células de descamación. Los vamos a tener de diferentes tipos de acuerdo al día en que nos encontremos. Tenemos loquios sanguinolentos que van a estar presentes los primeros 3 días, que son netamente sangre pura. Del tercer al cuarto día, o sea, para adelante, ya se van a tornar un poco más rosados, que quiere decir que son cero sanguinolentos. Y a partir del día 7 ya van a ser loquios serosos, que van a tener obviamente más una coloración blanquecina o grisácea, y que estos sí pueden durar hasta la tercera semana después del puerperio, donde se espera encontrar un pequeño retorno de sangre, y eso es normal. Eso también tienen que preguntar o explicar a las mamás, porque un motivo de consulta frecuente justo al mes o a la tercera semana es que acuden las mamás y nos dicen: otra vez estoy sangrando, y es una preocupación que ellas tienen. Entonces, pero es un sangrado fisiológico, ¿ya? No es algo que ellas deban alarmarse o que ha habido algún desgarro o que hay retención, no. Es parte de la fisiología y está descrito en toda la literatura, ¿ya? Pero tienen que informar. También debemos informar de la cantidad de loquios que ellas tienen que eliminar. Como les digo, solo 3 días puede ser sangre pura. Si para el 5.º día esa sangre sigue siendo sangre y en abundante cantidad, ¿qué nos quiere decir eso? Que puede haber restos, que puede haber un proceso infeccioso. Entonces todo eso tiene que estar, la mamá tiene que conocer. La cantidad de sangre que generalmente vamos a perder durante los 5 días va de 800 a 1000 gramos. Entonces es una sangre considerable, si ustedes se ponen a pensar. Y el olor de este sangrado, de esta secreción de los loquios, es a hipoclorito de sodio, que en otras palabras, ¿qué es? ¿Olor a? ¿Qué es el hipoclorito de sodio? Lavandina, ¿ya? Esa es la característica, tiene que oler a lavandina. Y si ustedes ahí al contrario valoran que puede estar pasando algo patológico, estamos hablando de los loquios patológicos, el olor va a ser fétido. Entonces por eso es que ustedes tienen que saber cómo se presenta uno y cómo se presenta el otro. La coloración también va a variar, ya no va a ser loquios de sangre o cerosos, sino va a ser achocolatados, incluso puede llegar a ser purulentos. Entonces esa parte también ustedes tienen que conocer. Y hay algo que se llama loquiometra, que es la retención de los loquios en la cavidad uterina. Por algún motivo, una de las causas para que esto suceda puede ser que se han utilizado muchos uterotónicos, mucha oxitocina, mucho metergin, y la cavidad uterina o el cervix se ha cerrado antes de tiempo y los loquios han quedado atrapados ahí adentro, ¿ya?
y eso produce dolor, principalmente va a producir dolor y no va a permitir que la cavidad uterina se haga intrapélvico al día 12, ¿ya? Entonces, esto sí necesita un tratamiento. Generalmente hay que hacerles un procedimiento, ya sea un AMEO, que es un aspirado manual endouterino, o un legrado. Generalmente son pacientes que pueden ir a un legrado instrumental uterino. Lo que les decía de la mama, prácticamente ya les he dicho. Esta parte del calostro, que puede durar de 1 a 5 días, dice de esa manera la literatura, pero ya muchos artículos se han desarrollado que generalmente el calostro está los 3 primeros días y la transición de la leche se va a dar el tercer día. Va a presentar todas las molestias que les he manifestado. El calostro va a estar formado de macrófagos, linfocitos, minerales, proteínas y algo que hemos hablado igual en otro tema, que es la inmunoglobulina A, que solo el recién nacido lo va a adquirir a través de la lactancia materna y que va a protegerlo de infecciones gastrointestinales. ¿Qué pasa con las bebés que no pueden lactar? ¿La fórmula ya también tiene esa inmunoglobulina? No tiene. No tiene. Esas son las deficiencias que hay entre las fórmulas y la leche materna. Hasta ahora ninguna fórmula externa se ha podido igualar a la leche materna. Sí, vamos a decir que hay fórmulas muy buenas que incluso tienen tal vez otros compuestos que la leche materna no tiene, pero en general ninguna se compara a la leche materna, en general. Entonces, para hacer la evaluación de una paciente puérpera tenemos que valorar todo lo que hemos hablado. Tenemos que valorar la altura uterina, ver que exista una involución de 1 a 2 centímetros por día, valorar la consistencia del útero, que siempre tiene que tener una consistencia dura y firme, si está reblandecido, si duele, etcétera. Obviamente estamos hablando de un proceso patológico. Es necesario que, si es necesario, tenemos que utilizar oxitotóxicos. Hemos hablado en el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que sí lo vamos a utilizar por protocolo en todas las mujeres que están en el periodo de alumbramiento. Y las contracciones uterinas tienen que ir desapareciendo. Como les he ido hablando, los entuertos solo pueden durar 3 días. Vamos a valorar igual todo lo que son los signos vitales. Debemos examinar las mamas, tenemos que valorar que no existan grietas, que no existan lesiones, la cantidad de los loquios, la consistencia de los loquios y la coloración, además de la diuresis. En el puerperio alejado, ya como les había hablado, es que prácticamente el útero ya ha regresionado todos sus órganos. Lo único que vamos a continuar evaluando es la mama y ver que no existan problemas relacionados con la lactancia materna. Y en este puerperio alejado, que va del día 11 al día 42, lo más importante es hablar con la mujer acerca de planificación familiar, porque si es una mujer que no está dando lactancia materna exclusiva, en este tiempo ella ya puede quedar nuevamente embarazada, porque la lactancia materna sí podría protegerle de un próximo embarazo durante 6 meses, siempre y cuando cumpla ciertas características, como la frecuencia, tiene que ser una frecuencia establecida, y principalmente el niño no estar tomando otra leche, otra fórmula, o haber iniciado la alimentación complementaria. Si es así, obviamente la lactancia ya no está protegiendo a esa mujer. Por eso es que a las mamás les citamos antes del 2.º mes de nacido a su niño a la consulta para hablar sobre esto, planificación familiar. Porque si no, antes de los 2 meses esta mujer ya puede nuevamente quedar embarazada. Y eso es lo que se llama periodo intergenésico corto. Y es muy riesgoso, principalmente en aquellas que han nacido por cesárea. Y en el periodo o en el puerperio tardío, lo único que va a estar relacionado es la lactancia exclusivamente y el desarrollo o el apego madre-niño.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? En la lactancia debemos siempre educar a la madre sobre la lactancia materna exclusiva, que no introduzca fórmula si no fuera necesario, porque a más estimulamos la mama, más secreción de leche tenemos. Más le damos la fórmula, menos leche vamos a tener. Entonces, siempre debemos de valorar eso y explicar eso a las mamás. La higiene, el lavado de las manos, de los pezones antes de dar de lactar, el lavado de los genitales y la vulva, eso es muy importante en nuestro medio principalmente, porque las mujeres piensan que es mejor no bañarse que bañarse, que tienen complicaciones al bañarse. Entonces eso tiene que estar bien establecido, porque estamos hablando de que va a seguir saliendo secreción sanguinolenta, y eso, si no existe un procedimiento de limpieza adecuado, se va a infectar, ¿no es cierto? Y entonces esas son las recomendaciones principales que debemos dar a las mujeres. El cuidado de la episiotomía, si es que esta estuviera presente. La dieta tiene que estar rica en fibras, en proteínas, en calorías. Tomar analgésicos si es que los entuertos les causan muchas molestias. Y si existen constipación, que también es frecuente en las mujeres puérperas, podemos utilizar un laxante suave. Generalmente en los hospitales el alta después de un posparto vaginal se los da 24 horas después, de un parto por cesárea 48 horas después, y se debe explicar, como ya les vuelvo a mencionar, el cuidado del recién nacido, de la anticoncepción o de la planificación familiar. Se les cita a las mujeres a los 7 a 10 días después del parto y después al mes, para siempre estar valorando el estado de la madre. Eso es todo de este tema. Ahora vamos a entrar al otro.